Vengo ante ti sin aparentar. Me puedes ver, no me puedo esconder. En fragilidad vengo a buscar lo que solo tu amor puedo encontrar. En tu amor sopla como el viento susurra. Quiero saber que estás cerca. Tienes mi atención. Llega como la brisa refresca. Quiero sentir tu presencia. Tienes mi corazón. Tienes mi corazón. Solo en tu paz no hay ansiedad, no hay confusión. Mi alma puede descansar. Todo de mí depende de ti. Consolador, ven y toma tu lugar. Sopla como el viento susurra. Quiero saber que estás cerca. Tienes mi atención. Llega como la brisa refresca. Quiero sentir tu presencia. Tienes mi corazón. Mi corazón. Espíritu ven, Espíritu ven a este lugar. Espíritu ven, Espíritu ven a este lugar. Espíritu ven, Espíritu ven a este lugar. Vuelve como el sol que amanece. Quiero saber que estás cerca. Tienes mi atención. Ruge como tormenta desciende. Quiero sentir tu presencia. Tienes mi corazón. Espíritu ven, Espíritu ven a este lugar. Espíritu ven. Así sea, chicos hermosos. Estoy de nuevo aquí para llevar otro estudio de hombres y mujeres de la Biblia. Eso es lo que estamos estudiando aquí. Y bueno, pues hoy toca el estudio de David y Abigail, la segunda esposa de David. Como ustedes verán, la Biblia nos da muchos ejemplos de la vida familiar, pero pocos son los que se llamarían ejemplos ideales. Porque en la Biblia vemos que algunos eran familias polígamas o con esposas estériles, otros tenían hijos desobedientes, problemas económicos, enfermedades, muertes o esposos que no tenían la misma fe en común. Son como muchos de los problemas de los hogares actuales y por eso a veces llegamos a pensar
que esas situaciones son normales. Pero no debemos de aceptar como normal aquello que podemos mejorar con la ayuda de Dios. Por eso estamos estudiando aquí. Estudiamos hombres y mujeres de la Biblia para aprender de sus errores, para conocer sus aciertos, para ver qué es lo que le agrada a Dios y cómo podemos sacar la vida en adelante. Dios en su bondad en la Biblia también nos muestra ejemplos de personas que vivieron situaciones muy difíciles en su vida cotidiana, pero también podemos ver cómo con la ayuda de Dios ellos mantuvieron a sus hogares en una relativa paz, a pesar de sus problemas. Y Abigail, la mujer que estudiamos el día de hoy, era justamente este tipo de persona. Era una mujer echada para adelante, como dicen, que no se detenía ante nada y que tenía bastante inteligencia. Pero vamos a ver los antecedentes de Abigail. La historia ocurre en el tiempo después de que David fue ungido como el escogido de Dios para ser el próximo rey de Israel. Pero el rey Saúl estaba aún en el trono y estaba más celoso que nunca de David. El rey Saúl quería matar a David y David tuvo que huir de Saúl. Al tiempo, David se encuentra con hombres que por su condición similar a la que estaba viviendo David, dicen que también eran personas que estaban erradicadas de su nación y también con familiares de David que habían huido por alguna causa. Y se encontraron allí en ese lugar, en una cueva que le llaman la cueva de Adulán. Ellos, para poder sobrevivir, se unen a David y se dedican a ofrecer servicios de protección contra asaltantes o a campesinos y a los hacendados de esos lugares, a cambio de que les proveyeran alimento como comida, ¿verdad?, para ellos y para sus animales. Aquí me recuerda mucho la película de Robin Hood, ¿verdad? Así andaba David también como un Robin Hood. Nada más que él era el que protegía de los asaltantes a los campesinos y a los hacendados de aquella época. Dice la historia que llegó el tiempo de la esquila de las ovejas. Era un tiempo en que los hacendados hacían grandes fiestas en celebración de sus ganancias por el trabajo realizado en esa temporada. Entonces David envió a sus hombres a pedir comida a un hombre llamado Nabal, y este no solo se la negó, sino que también lo insultó. Y aquí la Biblia nos enseña en 1 Samuel capítulo 25 versículo 2 y 3 las circunstancias en las que vivía Abigail. La Biblia nos da un vistazo del hogar de Abigail y de Nabal. La Biblia dice que en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb, mas no tenía la esencia que tenía Caleb, que Caleb era un hombre de fe, era un hombre obediente a la voz de Dios, y Nabal no era así. A Nabal se le describe como un severo y rudo, de malas obras, que era rico, pero se emborrachaba a menudo. A través de otros versículos en la Biblia también nos enteramos que le rendía culto a un dios falso. Y también es interesante notar que el nombre de Nabal significa necio o tonto. Y a su vez es descrita Abigail como inteligente y hermosa, de buen parecer. Las mujeres se esmeran muchas veces en parecer bellas, pero muchas veces descuidan el cultivar su mente
Pero una mujer hermosa, con gran inteligencia, constituye una de las obras maestras de Dios. ¿Cómo fue que se encontraron Abigail y David? David y sus hombres habían sido muy buenos con Nabal. David había enviado 10 hombres con sus saludos de paz y solicitando lo que Nabal les debía por haber sido resguardados mientras trabajaba en sus tierras. Pero Nabal estaba ebrio cuando llegaron los hombres de David y le cobraron sus servicios prestados. Y Nabal no solo se los negó a pagar, sino que además insultó a David diciendo que era un simple esclavo prófugo de su amo, el rey Saúl, y que por eso andaba mendigando comida. Los criados de Nabal corrieron y se lo dijeron a Abigail, rogándole que hiciera algo, porque los valientes de David pues no eran hombres de armas tomar, o sea, no eran cualquier persona a la que se podía insultar, y mucho menos a David. David había vencido ya al gigante, la fama que tenía David. Entonces, notemos que los siervos vinieron a Abigail, y Abigail actuó inmediatamente antes de que sucediera un gran percance. Los hombres de David regresaron muy molestos y le contaron lo sucedido y los antecedentes a David. Lógicamente David se enfureció contra Nabal y contra toda su casa. David fue herido con la injusticia del lenguaje de Nabal y emprendió el esfuerzo para castigarle, pero el Señor lo libró de esa trampa. Aquí es donde vemos cómo Abigail fue un instrumento de Dios, usado para librar a David de cometer una sangrienta represalia. Abigail tomó tantas provisiones como ella creyó necesario, y Abigail se encontró con David justamente cuando su ira estaba a punto de explotar. Al verlo, ella se postró a sus pies y le dio la comida con humildad. Se culpó a sí mismo por lo que había pasado y le explicó a David que la necia actitud de Nabal era una característica de su personalidad que lo disculpara. Abigail reconoció que los hombres de David habían sido buenos protectores y le rogó que perdonara la vida de su esposo y de su hogar. Abigail podría haberse sentido tentada a dejar que David matara a Nabal, lo cual la habría librado de ese mal matrimonio, pero no lo hizo así. Imagínese usted, con frecuencia Abigail habría tenido que excusar el comportamiento de su marido de tal manera que hasta los sirvientes le tomaban parecer en asuntos tan importantes, primero a ella que al mismo Nabal. Esto solo sucede cuando hasta los empleados se dan cuenta que el patrón no se puede tratar con asuntos importantes por su falta de sabiduría y sutileza. Sin embargo, Abigail era buena esposa que se mantuvo fiel a su esposo, aun cuando Nabal, por su necedad, pudo haber ocasionado un desastre en la familia. Primera de Pedro capítulo 3 versículo del 1 al 5 habla de cómo debe de relacionarse los esposos, tanto el esposo y la esposa. Y dice la Biblia: asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. La ofrenda de paz y la serenidad de Abigail aplacaron la furia de David. Ella no le reprendió, sino que le habló con sabiduría y amabilidad. Le recordó a David que él había sido elegido por Dios para ser rey y que no debía de actuar impulsado por la cólera. Ella sabía que la venganza le correspondía a Dios
y David también lo reconoció en cuanto se calmó. ¿Qué lecciones en la vida nos puede dar Abigail? Abigail, a pesar de estar casada con un hombre alcohólico y torpe, necio y tonto, Abigail no se amargó, no se quejó, ni sintió lástima de sí misma, ni odio hacia su esposo. Aceptó sus circunstancias y continuó con gracia sus responsabilidades. Abigail intervino en el momento justo y en esta otra lección que nos muestra que para actuar y ayudar tangiblemente no debemos de dudar en actuar sin importar los riesgos inminentes. La misión de paz de Abigail tuvo éxito y una vez cumplida regresó a su casa con su esposo malvado y resumió su dura vida a su lado, no tratando de abandonarlo ni de pedirle el divorcio. Ella había jurado vivir con él en las buenas y en las malas. Su vida era ciertamente pasada por las peores. Mas Dios, que todo lo ve, ¿cuál fue la solución de Dios en esta historia? Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 36 al 38 nos lo cuenta. Y dice la Biblia en el versículo 36 que Abigail volvió con Nabal y éste estaba disfrutando del banquete en su casa, como banquete de rey estaba disfrutando el Señor. Y el corazón de Nabal estaba tan alegre y completamente ebrio, por lo cual ella no le dijo nada de lo que había ocasionado con su imprudencia. Abigail esperó hasta el día siguiente, ya que estuviera en sus 5 sentidos. En el versículo 37 dice: pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, su mujer le contó todo lo sucedido y él se desmayó. El corazón de él se quedó como una piedra. Y en el verso 38 nos cuenta la Biblia que 10 días después Jehová hirió a Nabal y éste murió. Abigail demostró tener buen carácter, sabiduría y fe por la forma en que confió en los tiempos de Dios respecto a la vida que le había dado su marido. La Biblia no cuenta los intentos de Abigail por cambiar a Nabal, ni narra ninguna oportunidad en la que Abigail haya querido zafarse de su matrimonio. Ella definitivamente sufría debido al comportamiento de su marido, pero se quedó firme en su rol como esposa de Nabal, trabajando para mantener la paz en su hogar. Cuando David se enteró de la muerte de Nabal, la Biblia dice que envió a sus siervos a pedirle a Abigail si ella querría ser su esposa, y ella aceptó. La Biblia dice que el rey David tomó a Abigail y a Gineab por esposas, porque el rey Saúl había dado a su hija Mical, esposa de David, como mujer de Paltiel, hijo de Lais, que era de Galis. En aquellos años se usaba la poligamia. Los hombres podían tener muchas esposas, y más los reyes. Se usaba tener las mujeres que pudieran mantener. Pero este hábito causaba mucho daño a las familias, y Dios nunca ha estado de acuerdo con ello. Lo dice claramente desde el inicio de los tiempos en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 23, que nos muestra la Biblia la primera unión matrimonial. Dios hizo a la mujer para completar a su esposo, y la mujer se completa con el hombre y el hombre se completa con la mujer, y ambos se necesitan. Y puesto que Dios sacó a la mujer de su costado, la mujer está hecha para caminar siempre a su lado, no detrás del hombre como una esclava, ni tampoco adelante del hombre como una patrona, sino a su lado como su ayuda idónea. De esa manera el Señor hizo a la mujer.
para que fuera su ayuda idónea. Y tampoco la mujer fue creada solo como un deleite para el hombre en su carne, sino también para ayudarlo a tomar decisiones tan importantes como son los asuntos familiares y de negocios. Tampoco la mujer fue sacada de la cabeza del hombre para que no sea solo como su imaginación de él, y ella tampoco lo menosprecie por no pensar diferentes. La mujer tampoco fue sacada de los pies del hombre para ser pisoteada o desvalorizada, ni ella tampoco para dirigir los pasos de su esposo a su conveniencia, sino a su costado, para que ambos caminen el camino de Cristo de la mano de Dios. La mujer para el hombre debe de ser una pieza muy importante para ser cuidada, porque fue sacada de cerca de su corazón. Y ella debe de honrar y respetar a su esposo, porque debe de velar por el corazón de su esposo y el corazón de sus hijos, para que se sientan amados. Conclusión. Los hombres de David cuidaban de las posesiones de Nabal y fueron una bendición para los campesinos y hacedores del lugar, pero muchos de ellos, como Nabal, no se dieron cuenta. Del mismo modo, hoy el mundo no se da cuenta de la sal y la luz que Dios ha dejado en este mundo mientras de que llega el tiempo de su regreso. Nabal era tan crudo y violento que era imposible dialogar con él o llegar a algún acuerdo. Pero gracias a Abigail, que midió el peligro y que corrió sabiamente, fue posible rescatar su patrimonio familiar. Abigail no solamente era hermosa en persona, pero era aún más hermosa en su carácter, en su interior, en su corazón. Esto nos lo demuestra por su fe y su inteligencia. Ella calificó a Nabal y a Saúl como Dios lo hizo en las Escrituras, y reconoció a David con el título de rey, a pesar de sus imperfecciones personales. Abigail reconoció el valor de David al pelear las batallas de Dios con Dios, y donde los demás veían a David como un rebelde, ella lo vio como un redentor. Todo esto no lo da únicamente la inteligencia, sino que esta sabiduría viene acompañada del afecto en el corazón. Y todo esto advirtió David cuando ella estuvo en su presencia. Tanto fue así la impresión que se llevó el rey David, que pasó el tiempo, pero él jamás se olvidó de ella. Cuando tú haces sinceramente de corazón todo cuanto das, las personas lo sienten en su alma, y esto se traduce como un amor de parte de Dios hacia ellos. Por eso es importante hacer todo como si lo hiciéramos para Dios. Abigail se despidió de David dándole un consejo sabio. Abigail le dijo en resumen a David que no debía de hacer algo que después le pudiera causar algún problema. Y David vio la mano de Dios usando a esta mujer efectivamente para que no se derramara sangre inocente. Muchas veces podemos perjudicar nuestras vidas si no aprendemos a dejar todo en las manos de Dios. Y al final, David ganó una muy buena esposa. Abigail era una mujer pacificadora, y la paz siempre va a ser el cimiento donde los mejores hogares se comiencen. También nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a que hagamos la paz con Dios, porque el pecado nos había hecho enemigos de Dios, pero al momento de entregarle la vida a Jesucristo, los creyentes reciben la paz con Dios y en Él, y es el cimiento de una nueva y maravillosa vida con Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice Romanos 5:1.
En el transcurso de nuestras vidas, los creyentes podemos experimentar la paz de Dios, que por nada debemos de estar afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones que pudieran ocasionar este afán delante de Dios, y con toda oración y ruego, y luego con acción de gracias, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos. Padre eterno, mil gracias por la paz que inunda nuestro ser, esa paz que solo tú sabes dar y en la que hallamos tu amor y tu salvación. Gracias por haber venido a salvarnos y así demostrar que nos amas y que te importa nuestro destino y nuestra eternidad. Por favor, ayúdanos a nunca salirnos de tu paz y a hacer todo lo que esté en nuestras manos para reconciliar a otros también contigo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y bueno, chicos hermosos, pues no puedo despedir sin antes darle la oportunidad a alguna persona que ve este video por primera vez. Si nunca has visto uno de mis videos o tú nunca has sabido que hay que entregarle tu vida a Jesucristo para que tengas vida eterna, pues este es el momento adecuado para ti. Hace un momento decía una persona que yo platicaba con ella, me decía esta persona, pero si todos somos de Dios, Dios nos hizo. ¿Por qué tenemos que entregarle la vida si ya somos de Él? Le digo, Dios ya sabe que todos somos suyos, pero muchas veces las personas no nos hemos dado cuenta que le pertenecemos a Dios. Por eso hay que hacer ese compromiso. Tenemos que entregar nuestra vida a Él, así como un acto de fe, un acto ahora sí de pacto, de compromiso, para que nosotros nos demos cuenta de que verdaderamente pertenecemos a Dios. Y por eso hacemos esta oración. Entonces, si en tu corazón tienes el deseo de entregarle tu vida a Cristo hoy, haz esta oración conmigo. Dile así, dile en voz alta, Señor, en este momento te abro mi corazón para que tú entres. Por favor, perdona mis pecados y dame la vida eterna contigo. Creo que al rendir mi corazón a Jesucristo tu Hijo, yo nazco de nuevo y tengo oportunidad de ser una nueva persona. Y que el día que yo muera, iré a vivir contigo, porque así dice tu evangelio, que si creyere con mi corazón y lo confesare con mi boca, tú me salvarías. Señor, yo creo, y de hoy en adelante soy tu hija o tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, yo te felicito mucho. Yo aún recuerdo el día que la hice, fue hace muchos años. De hecho, yo la hice varias veces, quiero que sepan. En la vida, en algún momento alguien me regaló algún libro cristiano y en ese libro cristiano, al final de las páginas del libro, venía la oración del pecador, la oración de fe, la oración de entrega de la vida a Cristo, y yo la había hecho. Pero la que más me queda grabada es en el momento cuando estoy en una pequeña iglesia que alguien me invita, que yo jamás había entrado en un templo cristiano, donde los pastores al final de la reunión se acercaron a saludarme, a preguntarme mi nombre, y entonces me preguntaron que si yo quería recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y desde ese momento, pues yo le entregué mi vida a Jesús. Y de esto estamos hablando de ya casi el mes de marzo cumplo 23 años, porque fue en el año 2000. Entonces ese momento maravilloso nunca lo voy a olvidar. Me regalaron una Biblia y yo puse ahí en la fecha en que yo había aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador. Y te motivo a que tú hagas lo mismo. Si tú tienes una Biblia en tu casa, pues corre, agárrala, dale gracias a Dios por su palabra y anota ahí en una de esas páginas la portada o
o no sé, en donde tú gustes, anota la fecha de hoy. Anota este día porque este es muy importante. Y di, Señor, el compromiso contigo lo hice en este día. Yo prometí seguirte, entregué mi vida a ti, ahora mi vida te pertenece y yo creo que tengo vida eterna, que voy a ir al cielo contigo. Y poco a poco tú vas a ir comprendiendo muchas cosas más. Yo sé que ahorita uno no entiende mucho de primero. Cuando te dicen, tienes vida eterna, entrega su vida, sí. Pero muchas veces no entendemos la trascendencia de este regalo tan grande que el Señor nos hizo al haber dejado el cielo y su trono y el haber venido en forma de humano para poder hacer realidad esta entrega. Él pagó el precio por todos nosotros. Él es nuestro divino redentor. Y redención significa estar en lugar de nosotros, pagar un precio en lugar de nosotros, para que nosotros pudiéramos tener lo que Él tiene. ¿Y qué es lo que tiene nuestro Señor Jesús? Tiene a mi Padre Dios, creador de todo el universo, y también es el dueño de todo, dice la Biblia, que todo se le fue entregado a Él por su obediencia, por su amor al Padre, ¿verdad? Que todo se sujeta a Jesucristo nuestro Señor. Entonces, es una grande bendición que espero poco a poco lo vayan comprendiendo más y más. Y bueno, hasta aquí es todo por hoy en otro capítulo de Hombres y Mujeres de la Biblia. Espero verlos pronto con el siguiente personaje que la Biblia nos va a enseñar mucho acerca de él. Que Dios los bendiga y si es posible les hablo luego.